página 96 vimos el criterio de semejanza. Semejanza quiere decir que se parecen, pero la semejanza matemática va un poco más allá. En la semejanza matemática nosotros podemos ver que dos triángulos son semejantes si se cumplen ciertos criterios. Por ejemplo, veamos estos dos triángulos. Estos dos triángulos vamos a demostrar que son semejantes. Recordemos que debemos de usar reglas. Si nosotros lo hacemos a mano alzada, entonces vamos a tener muchos errores. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, A, B, C. Entonces nosotros vamos a tener acá, por ejemplo, D, E y F. Entonces dice el concepto de semejanza que los triángulos son semejantes si se cumplen las siguientes condiciones. En el teorema que aparece, que aparece en la página 96, vamos a seguirlo. Entonces nosotros tenemos el segmento AB. El segmento AB dice que es proporcional a BC, pero en nuestro caso AB es proporcional a DF. Eso nosotros lo podemos determinar por este ángulo que tenemos acá, que es este mismo de acá. Entonces nosotros podemos observar que el que es el lado correspondiente a AB es DF. Esta razón, o sea, la relación AB entre DF tiene que ser igual entonces a la otra relación. Por ejemplo, CB es correspondiente, nosotros vamos a tener B, ¿verdad? DF, y nosotros tenemos CD. Entonces podemos observar que el correspondiente a este lado es este lado del ángulo grande, DE. Y esta razón tiene que ser igual a la otra relación que nos queda, AC sobre FE. Algo que tenemos que tomar en cuenta en la aplicación de estos teoremas es que siempre las razones van desde un ángulo hacia otro. O sea, nosotros vamos teniendo la referencia del triángulo más pequeño hacia el triángulo más grande. Si nosotros lo hiciéramos en el sentido contrario, entonces nosotros tendríamos las proporciones o relaciones inversas. También aquí podemos nosotros ver que este es un criterio, que la razón de los lados tiene que ser proporcional, pero también podemos determinar los ángulos. Por ejemplo, el ángulo A, el ángulo del vértice A, tiene que ser congruente. Aquí la congruencia es de la misma medida, y entonces nosotros vamos a tener que se refiere a este ángulo de acá. Observemos bien, si nosotros acomodamos, entonces este tiene que ser al ángulo del vértice F. El ángulo C, como lo estamos viendo, es el ángulo de 90 grados. Ese es congruente con el ángulo del vértice E. Y el ángulo B tiene que ser congruente al ángulo D. Y de esta manera, si nosotros demostramos estas dos relaciones que tenemos acá, entonces podemos decir o podemos deducir que los triángulos A, B, C es semejante al triángulo D, E, F. Recordando que esto que tenemos acá es el símbolo de semejanza. Posteriormente nosotros vamos a aplicar entonces estos criterios. Nosotros vamos a tener tres criterios.
El primer criterio es ángulo-ángulo. Eso quiere decir que vamos a tener que si nosotros demostramos que dos pares de ángulos son iguales, o sea, si yo demuestro que el ángulo A del triángulo es igual al ángulo F del otro triángulo y que el ángulo B es congruente al ángulo D del otro triángulo, ya no necesito seguir haciendo más demostraciones. De aquí, por tanto, yo ya defino que los dos triángulos son semejantes. Otro criterio que vimos nosotros fue el criterio lado, lado, lado. Para aplicar este criterio, entonces nosotros vamos a determinar las proporcionalidades que tenemos nosotros acá. Si nosotros demostramos esta proporcionalidad de que los tres lados del triángulo tienen proporcionalidad, entonces también podemos concluir que los triángulos son semejantes. Y por último, yo puedo determinar un tercero que es lado, ángulo, lado. Si yo demuestro que dos pares de lados son proporcionales y un ángulo es igual de los triángulos, entonces también puedo deducir que estos son semejantes. Recordemos siempre que vamos a utilizar siempre un estuche geométrico. Sin el estuche geométrico estamos haciendo las cosas mano alzada y por ende lo que nosotros resolvamos va a tener ciertos errores y por consiguiente el puntaje en las calificaciones tendrá que ser menor.